Faltan casi 10 minutos para las 10 de la noche. Es nuestra economista con un tema importante de actualidad. Pasó hace un rato en el Congreso de la Nación la presentación del presupuesto 2022 para la República Argentina, donde el ministro Guzmán estuvo en el Congreso de la Nación en la Comisión de Presupuestos y Hacienda defendiendo o explicando el porqué de esos números. Cecilia González Bonorino es nuestra economista y nos lo va a contar. ¿Cómo va, Ceci? Buen día. Buenas tardes. Hola, también. Buenas noches. Buenas noches. Muy bien, ¿Cómo muy andan? bien. Variados, ¿no? Sí, un poco. Che, ¿qué podés contarnos de Guzmán hoy en el Congreso? Bueno, les cuento, el proyecto de presupuesto que presentó hoy Guzmán es el mismo que se había presentado el el mismo. 15 de septiembre. El programa, el plan de gobierno no cambió, ¿sí? Independientemente de los resultados electorales o del futuro acuerdo con el Fondo Monetario. El gobierno en ese sentido se muestra constante en lo que es su política de gobierno. Esto lo habíamos comentado en alguna otra columna, pero Guzmán empieza, ¿no?, la presentación de este presupuesto 2022 haciendo referencia a lo que es la deuda que hoy tenemos con el fondo, que el año que viene, en 2022, alcanzaría el 4% del PBI, son 20.000 millones de dólares. Y él hace referencia a qué significan ese 4% del PBI, qué escenarios implicarían pagar esa deuda con el fondo el año que viene. Uno de los ejemplos que pone, uno de los escenarios, era eliminar a cero el gasto de capital, ¿sí?, que es 2,4% del PBI, y los subsidios a la energía y el transporte, que es 1,5% del PBI. Ahí tenés 4 puntos. Imagínate lo que sería eso para lo que significa la reactivación económica, ¿no?, o el tarifazo que implicaría eso. Hoy estamos pagando menos del 40% del costo de la energía. Otra de los escenarios que mencionaba era como eliminar completamente la AUH, las asignaciones familiares, el potenciar trabajo, el progresar las políticas alimentarias y las vacunas de COVID. Claro. Sí. Eso, y otro de los escenarios era eliminar las transferencias a provincias y a las universidades. Me parece importante que, si bien a veces suena un poco repetitivo, ¿no?, entender, ¿no?, el daño que le hizo a la economía y a la sociedad de la Argentina el macrismo con la deuda que tomó con el fondo. Sí. Y visto de esa manera, contado como lo contás, es donde se ve realmente, concretamente, qué significa una deuda semejante con un organismo internacional tan potente como el FMI. Exacto. Y después otra de las cosas que él menciona es cómo alcanzar, ¿no?, la estabilidad macroeconómica, y me gustaron dos cosas. Por un lado, esto es que se presentaba en el presupuesto, ¿no?, esta reducción del déficit fiscal a partir de un incremento en los recursos y no de un ajuste del gasto. De hecho, el gasto público se va a incrementar 3% en términos reales, es decir, por encima de la inflación. Pero él hace mención a que no se puede alcanzar la estabilidad macroeconómica si vos no expandís la demanda y reactivás la economía, ¿no? Esta necesidad de poder crecer para estabilizarte de por sí. Y una de las cosas que sí aparece diferente en la presentación que hoy hizo Guzmán fue la proyección del déficit primario, ¿sí?, de 2021. En el proyecto de presupuesto hablan de 4% del PBI, y ese déficit primario se redujo al 3,5% del PBI. ¿Qué es el déficit primario? ¿Qué? El déficit primario es lo que gasta el Estado por encima de los recursos que tiene, sin contar los intereses de la deuda. ¿Sí? No estamos contando los intereses de la deuda. Pensarlo más fácil como el gasto público. Bien. Lo que queda claro, Ceci, con lo que... Perdón. El gasto público no financiado con recursos propios. Bien. No, lo que te quería decir era, lo que queda claro con la gran descripción que hiciste al principio, es aquellos que dicen, el acuerdo con el fondo lo arreglábamos en 5 minutos, ya sabemos de qué manera. Exacto, sí, lo que podría haber implicado, ¿no?, de haber otra gestión. De hecho, lo que se presenta mucho en este presupuesto, en el plan de gobierno, como en líneas generales, es potenciar, ¿no?, como fortalecer o de alguna forma, marcar más el rol que tiene el Estado dirigiendo el desarrollo, ¿no?, y haciendo referencia, ¿no?, como a que los países que tuvieron procesos de desarrollo más virtuosos invirtieron mucho en infraestructura y logística, en economía del conocimiento vinculada a la producción, en educación, y son todas políticas que este gobierno en el proyecto de presupuesto planea incrementar en términos del Producto Bruto Interno, en términos del PBI, y que el macrismo había reducido durante
los 4 años que gestionó. Totalmente. Entonces, eso me parece central como una política de mediano plazo, ¿no? De corto plazo, mediano plazo, y que lo diferencia mucho del programa económico de lo que había sido la gestión de Mauricio Macri. Por ejemplo, en infraestructura se considera un sector estratégico por el efecto multiplicador sobre la economía, además de que te incrementa la productividad. En 2019 el gasto era del 1,1% del PBI, pasa al 2,4%, es decir, va a haber una inversión muy fuerte en infraestructura, se va a duplicar el gasto, baja un poquito en comparación a 2021, pero el gasto en salud también pasa de 0,3 a 0,6% del PBI, comparamos 2019 con 2022 como para eliminar 2021, ¿no? Que bueno, no, más o menos no, igual en educación, en salud también, claro. O sea, pasa, claro. Estamos hablando de salud de 0,3, 0,8 y 0,6, o sea, baja un poco lo que es el gasto en salud en comparación a 2021. En educación se incrementa a 1,4% del PBI. Hoy justamente educación incluye, por un lado, aumentar la infraestructura en las escuelas y en los jardines, pensando, esto también lo habíamos hablado, ¿no? Al sector de los cuidados como un sector estratégico. Obvio. Pero además aumentan las becas. Hoy se había anunciado, ¿no?, la ampliación del programa Progresar, sí. Claro. Y se amplía a las personas entre 17 y 18 años. La columna pasada habíamos hablado, ¿no?, de cómo se había incrementado la pobreza en estos sectores, ¿no? Y que muchos pibes o pibas capaz que terminan yendo a laburar, y al darles esa beca que es de 6.000 pesos mensuales, claro, quizás lográs que no abandonen el colegio. Sí, hoy me queda un minuto. Apelo a tu síntesis. Con respecto a la inflación y al dólar, ¿qué dijo Guzmán? No, a ver, el dólar sigue en la misma línea. El dólar va a aumentar por debajo de la inflación. Dólar 30%, la inflación 33%, sigue siendo un ancla nominal de los precios. Guzmán hizo referencia a que la inflación sigue siendo considerada un problema de la economía y que va a ser una política de Estado importante que se va a seguir con los acuerdos de precios. Y después una última referencia que hizo es como todas las proyecciones que ellos vienen teniendo mejores resultados en lo concreto, en lo real, de lo que ellos proyectaban. Y una de las cosas importantes fue Guzmán proyecta que para este año la economía va a crecer 10%, es decir, que se va a recuperar todo lo que se perdió en la pandemia, y eso me parece como una noticia muy positiva. Totalmente. Excelente síntesis, Cecilia, de verdad te digo, gracias. Y esto queda en la página web de la radio porque se sube en un ratito esta charla que hemos tenido con nuestra economista Cecilia González Bonorino. Abrazo, Ceci, gracias. Un beso enorme. Chao.